Se ha liado y bien liado. Buenas señores, tras el lanzamiento de Hollow Knight Silksong, ha llegado el momento que más o menos intuía que iba a llegar desde el momento exacto, valga la redundancia, en el que se supo qué precio iba a tener este videojuego. $20, 20 euros e incluso en algunas tiendas como las de Argentina, Venezuela, México, Brasil, el precio se ha establecido un poco por debajo, adecuándose a los diferentes mercados. Eso, aparte de la industria del videojuego, le ha molestado mucho y algunos, como estáis viendo en pantalla, ya se están empezando a pronunciar, desde desarrolladores de corte independiente que se han visto afectados por este lanzamiento hasta, por supuesto, desarrolladores de videojuegos de gran presupuesto. Y esto último, la verdad, que a mí me cabrea, sobre todo porque estamos en un año que vamos a ver ahora ha lanzado una serie de videojuegos que han dejado en jaque a esta industria, a la industria de los videojuegos AAA. Una industria que se ha vuelto codiciosa, que básicamente te cobra lo mismo por videojuegos de calidades un poco cuestionables y también de planteamientos que básicamente no te ofrecen nada nuevo. Pero bueno, vamos a ir punto por punto y a ponernos en situación. Punto número 1. ¿Qué es lo que preocupa a los desarrolladores? ¿Qué es lo que preocupa sobre todo a los que se dedican a crear videojuegos independientes respecto a Silksong y su precio establecido de $20? Por lo que han comentado algunos de ellos a través de las redes sociales, no los voy a poner por aquí, discúlpenme, pero es que entiendo que son desarrolladores que tienen pocas posibilidades y tampoco quiero que ahora se forme una turba de críticas en las redes sociales, así que lo voy a comentar por encima, lo tenéis en diferentes noticias. La cuestión es que, por lo visto, algunos temen que la percepción del usuario y del consumidor respecto a los juegos más pequeñitos acabe cambiando, que nadie quiera pagar más de $20 por un videojuego indie, haciendo agravios comparativos precisamente con Silksong. Porque es un videojuego que consideran que puede vender a ese precio básicamente porque precede de un éxito bastante importante, que ellos se pueden permitir dejar un precio bajo. Y eso pues en parte es verdad. Efectivamente, como Hollow Knight vendió una auténtica barbaridad, esta secuela pues la pueden poner tranquilamente a un precio asequible, porque al final por masa de jugadores vas a acabar vendiendo un montón y por la popularidad de la que gozas. Sin embargo, a estos creadores independientes habría que decirles que Team Cherry tuvo que empezar a hacer su videojuego con apenas 3 o 4 personas. Básicamente no hay un gran equipo de desarrollo y básicamente no tenían siquiera financiación. No tuvieron a una editorial detrás, no tuvieron a básicamente nadie. Se buscaron la vida, crearon un videojuego que acabó haciéndose de masas por méritos propios. Ellos no tienen la culpa, ellos se mueven en un presupuesto bajo y obviamente se pueden permitir crear un videojuego que no salga demasiado caro, porque los costos de desarrollo no son especialmente grandes. Pero bueno, yo entiendo que pidan lo que piden. Aclaro que cuando digo que no tuvieron financiación externa, sobre todo me refiero a esas grandes editoriales, esas casas desarrolladoras que te ponen el videojuego en muchos eventos, te hacen un mogollón de publicidad, te crean mucho marketing y bueno, pues te acaban dándote una imagen para que te sea más fácil vender. Estos no han tenido eso básicamente, hasta los últimos momentos en los cuales, pues por ejemplo, anunciaron que llegaba para Game Pass y todo ese tipo de cosas. Eso ha sido lo más comercial que ha hecho esta gente a lo largo de toda su existencia, porque donde sí tuvieron financiación fue por parte de usuarios, de jugadores. Esta gente se mantuvo al margen de agarrarse a grandes compañías en este sentido. Simplemente estaban creando un videojuego y abrieron ahí un espacio para que el usuario, si quería, financiara el desarrollo de la primera parte. Esta ya no les ha hecho ninguna clase de falta porque se ahogaron en el éxito, pero se ahogaron en el éxito haciendo un buen videojuego. Se ahogaron en el éxito con un título, este Hollow Knight Silksong ahora también, que básicamente no tuvo espacios comerciales grandes. Concretamente, ¿vosotros recordáis en realidad
que Silksong haya estado en muchos eventos de videojuegos? No, de hecho ha sido un meme porque todo el mundo iba a los eventos esperando este videojuego y no aparecía nunca. Básicamente, los grandes eventos, las grandes presentaciones donde nos enseñan los videojuegos más importantes de cada año y los más importantes que están por venir al año siguiente, ahí nunca estuvo Silksong. No apareció prácticamente nunca, salvo, repito, en aquel evento de Xbox donde te dijeron que iba a llegar a Game Pass. Punto. Ese fue el máximo marketing que tuvo este videojuego. El máximo que hubo. Firmar ese contrato. Es lo más que han podido tener esta gente. Fuera de eso, el anuncio de la fecha en un evento independiente, en una presentación en su canal de YouTube. No han tenido nada más esta gente. Te lo han presentado y te han dicho, en 2 semanas sale, a precio reducido, que esto es lo que vale para poder costear el videojuego. Punto. Gente que desde la humildad ha creado un videojuego muy bueno dentro de lo suyo. Yo no soy especialmente fan, os lo digo así, pero dentro de lo suyo nadie te va a decir que esto es un mal videojuego. Exigente sí, pero es, yo qué sé, tío. A muchos de estos desarrolladores lo que habría que decirles es: esta gente ha tenido los mismos medios que vosotros, quizá incluso menos. Apañároslas, intentad hacer lo mismo, o sea, intentad buscar ese éxito. Yo entiendo que pueda dar envidia, rabia, coraje, todo lo que quieras, pero es que ellos no son culpables de básicamente nada que de hacer bien su trabajo y de no saturar la industria vendiendo humo. No han engañado a nadie, han enseñado lo que tenían que enseñar y punto. Es lo que hay. Precisamente esto también sucedió en parte con el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se trata de Expedition 33, considerado por muchos uno de los mejores, si no quizá el mejor videojuego del año. Y bueno, ¿qué es lo que pasó con este videojuego? Echemos un poco la memoria atrás. ¿Cuál ha sido el potencial publicitario de este título? Porque también se quejaron del precio, también hubo muchos desarrolladores y grandes compañías, en este caso ya eran compañías un poco más potentes, que dijeron que los $50 que valía de lanzamiento no representa el valor real de la industria del videojuego y que no querían que la gente se confundiera pensando que este es el precio que tenían que tener los grandes títulos. Pues bueno, primero de todo habría que responderle a esta gente que la grandeza se forja, no se paga. Eso hay que tenerlo bastante claro. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál fue el marketing real de Expedition 33? ¿Qué es lo que pudo permitirse esta gente? Expedition 33, si en algún momento lo hemos visto en eventos de videojuegos, han sido en los de Xbox, principalmente porque firmaron el acuerdo de Game Pass. Ese acuerdo de Game Pass, por lo visto, iba de la mano precisamente con aparecer en grandes presentaciones, si no, pues no se firmaba. Básicamente, lo que querían este estudio de desarrollo es que alguien pues los patrocinara en un evento que fuera medianamente interesante. Y bueno, pues el título a Microsoft se lo presentaron, apareció en Game Pass y por supuesto de la mano del evento de verano, y luego al cabo del año, o menos incluso, realmente tardó menos de un año salir, ya estaba disponible a la venta. Y en fin, este título también lo vimos durante el mes de enero, pero repito que al final se buscaron la vida como podían, no tenían altas expectativas de ventas con este videojuego y sin embargo se dedicaron a crear un título que ha forjado una escuela diferente, una manera de hacer el rol por turnos que hasta la fecha no teníamos nada presente. Ahora mismo hay muchas compañías desarrolladoras, sobre todo en Japón, que viendo este videojuego ya se están replanteando las cosas. Incluso algunas, tirando de orgullo, dicen que no van a seguir ese camino, que no les gusta, que ellos quieren tener su propia identidad, pero como con cierto recelo, como que no les gusta que les hayan pasado por delante y por todas partes. Básicamente que unos aficionados a los juegos japoneses, precisamente, están creando algo mucho mejor de lo que han hecho ellos durante los últimos, no sé, 20 o 30 años, excepción de un par de títulos por ahí que por supuesto vamos a dejar a un lado. Pero en fin, esto es lo que hay que entender, que no se trata de un precio mayor o menor. Este videojuego está hecho con un presupuesto relativamente bajo, presupuesto que habitualmente denominamos como AA. Y este presupuesto pues les ha permitido hacer un videojuego visualmente espectacular, sonoramente top, histórico, lo podría decir así, y por lo demás pues yo creo que está todo dicho. Y esto es curioso porque este mismo año también hubo otra bofetada de realidad con el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se llama Split Fiction.
¿Dónde dio este videojuego la bofetada de realidad? Pues que es un videojuego que viene precisamente de una de estas grandes editoriales, de una de estas grandes casas. Es un videojuego que tiene apadrinado Electronic Arts, ¿vale? Esa es la compañía que mueve este videojuego. Tiene una división dedicada a estudios que son independientes. El estudio que desarrolla este videojuego como tal no pertenece a Electronic Arts, pero acudieron a ellos básicamente para que el videojuego se pudiera mover y distribuir por todo el mundo, ¿vale? Y que tuviera pues ese marketing y esa publicidad. $40. $40 y este videojuego, si no existiera Expedition 33, para mí sería el mejor título del año, además con diferencia respecto al segundo que lo voy a comentar a continuación también. $40 vale este videojuego. ¿Y saben ustedes qué? Siendo una aventura cooperativa, seguramente muchos digan, vale, pero es que otro se tiene que comprar el videojuego también para que yo lo pueda jugar. No, esta gente tuvo el detalle de decir: si te compras el videojuego puedes invitar a quien quieras en la plataforma que sea. Si tú te compras el videojuego en la PlayStation 5 y quieres invitar a tu colega de la Xbox, lo invitas y juegas. ¡Punto! Y además no estás atado a que ese sea el jugador que vas a tener al que acudir siempre, no. Hoy invitas a uno, mañana invitas a otro. Hoy invitas, yo jugué por ejemplo con mi novia, pues mañana puedo jugar con un amigo, sin ninguna clase de problema ni de barrera. Los dos vamos a poder disfrutar del videojuego completo, con una segunda copia virtual completamente gratuita. Completamente gratuita. Es una pasada. Y repito, un estudio que está bajo el brazo de precisamente una de estas compañías de altos presupuestos. Un videojuego que es una auténtica maravilla. Un título que de hecho intentó sufrir un boicot a través de las redes sociales de esta gente que, bueno, los pobres no tienen dónde caerse y han tenido que buscarse guerras en temas de política y ese tipo de cosas. Mirad, si habéis sido parte de esa campaña, os invito a que no hagáis caso con este título particularmente, porque no solamente es que al final el boicot se fuera a tomar por saco, el videojuego fue un éxito comercial, sino que este videojuego tiene cero de política. No te intentan vender ningún mensaje. Por favor, no te asustes porque veas dos mujeres de protagonistas. Hay muchos videojuegos con dos chicas de protagonistas y no te están intentando vender nada. Aquí lo único que te están vendiendo realmente es un videojuego que homenajea al videojuego. Este videojuego es un homenaje a todo lo que a ti en algún momento te ha gustado de los videojuegos. Diferentes géneros, diferentes propuestas y todo aglutinado en un título que lo equilibra de manera casi perfecta. Os invito a que lo juguéis si tenéis tiempo porque desde luego accesible lo pusieron, pero ¿queréis que subamos un escalón más? El otro golpe de realidad que sufrió la industria del videojuego este mismo año se llama Kingdom Come Deliverance 2. Un videojuego AAA, sí, esto es bastante curioso. Un título que se vende al precio de $70, bueno, 70 euros y unos $60 aproximadamente. Está un poco por debajo de la horquilla del clásico videojuego de alto presupuesto, pero bueno, se mueve en los mismos ámbitos. Entonces, ¿dónde le dio el golpe de realidad a la industria? Pues que es un videojuego que apenas costó $40 millones. Y eso de apenas seguramente a muchos les suene fuerte, pero es que la realidad de la industria de alto presupuesto a día de hoy es que casi ningún videojuego baja de los 100 millones. Y esta gente te hizo un videojuego casi mejor que todos y cada uno de ellos por menos de la mitad de precio. El golpe de realidad es altamente grande y eso entiendo que esta industria lo va a castigar omitiendo este videojuego de todos los premios posibles. La cuestión es que te han creado el mundo abierto más vivo de la historia de los videojuegos y esto no lo abro a debate. Es decir, lo orgánico que es este mundo abierto, lo reactivo que acaba siendo, no tiene sentido. Las consecuencias, todo lo que acarrea cada decisión que vas tomando en cada lugar, cómo todo sigue camino adelante mientras tú estás a cualquier otra cosa. Tú en el momento en el que inicias una misión, en el momento en el que inicias una relación, eso va a tener consecuencias. Van a perseguir a esa persona, te van a perseguir a ti, te van a alabar por tu reputación y eso está creado de una manera única. Y además, por cierto, con un aspecto visual que nada tiene que envidiar a producciones de presupuesto 2 o 3 veces más grande que esta. Nada absolutamente que envidiar. Los sistemas de iluminación, los sistemas de físicas, los sistemas de ambientación, todo absolutamente es una auténtica joya en este videojuego. Y saben ustedes un añadido bastante interesante.
más de 2 millones de palabras dentro del videojuego. 2,2 millones es lo que se llegaron a contabilizar, uno de los grandes récords de toda la industria, quitando los videojuegos más masivos, que esos ya básicamente son infinitos. ¿Saben ustedes qué? Todas y cada una de esas palabras completamente traducidas y dobladas al español, por ejemplo, entre otros cuantos idiomas. Sí, se han molestado en que el videojuego tenga doblaje, siendo una auténtica barbaridad y una salvajada lo que han creado en torno a este. No tiene puñetero sentido, pues aún así lo hicieron y con un presupuesto muy por debajo de todo lo que esta industria nos ha propuesto. Por favor, jueguen a este videojuego, que es una maravilla. Videojuego que, por cierto, también tuvo un intento de boicot por parte de la misma gente que lo intentó con Split Fiction, básicamente con lo mismo de siempre, basándose en 4 mentiras que le dicen en las redes sociales e intentan decirte que el videojuego te obliga a hacer ciertas cosas, cuando no es verdad. Pero bueno, pese a todo ello, el videojuego acabó siendo un éxito comercial, no lo digo yo, lo dicen las listas de ventas. La cuestión es que, ya para cerrar, me gustaría que en esos éxitos comerciales algún día se añadieran videojuegos como el reciente Hell is Us. Un título que tenéis analizado en el canal y que de hecho lo que le enseña a esta industria básicamente es el hecho de que el jugador es inteligente y que al jugador hay que dejarlo volar, no tratarlo como un inútil, porque es un videojuego que básicamente no tiene señalizadores de nada. Simple y llanamente la información que vas recopilando se va anotando en tu perfil y a partir de ahí vas trabajando para seguir avanzando. Eso esta industria le tiene miedo y claro, pues al final yo entiendo que no es lo más comercial, pero de vez en cuando cabría tomar nota de esto. Pero ya para cerrar, simplemente me cabe decir que 2025 está siendo un año de redención. Un año en el que los títulos que más boca a boca, más destacados están siendo, incluso copando listas de ventas, son videojuegos de bajo presupuesto y videojuegos que de hecho no le exigen al jugador gastarse mucho dinero, que son muy favorables al consumidor en prácticamente todos los sentidos del mundo. Eso se está viendo cada vez más y hay mucha gente que empieza a estar incómoda en la industria, sobre todo incluso por parte del periodismo, porque son videojuegos que no les van a dejar publicidad ni le van a dejar grandes cosas porque tienen pocos medios, no les interesan esos videojuegos y bueno, el consumidor por suerte los está aceptando, están siendo un éxito, están cobrando mucha fuerza y espero que a futuro esto vaya más. En la caja de comentarios me podéis dejar qué opináis acerca de todo esto y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.